Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de la unidad 3 de Relaciones Internacionales. Estamos tocando el tema de las instituciones internacionales en esta unidad. En la primera clase vimos una institución internacional muy importante como es el derecho internacional, las normas internacionales. Y en esta clase y en la que viene vamos a hablar de las organizaciones internacionales, es decir, estructuras burocráticas, administrativas, creadas por el derecho internacional, por acuerdos internacionales, para llevar adelante de una mejor manera las relaciones entre los estados y entre los pueblos, porque como vamos a ver, no solamente hay organizaciones intergubernamentales conformadas por gobiernos o estados, sino que también hay organizaciones no gubernamentales conformadas por personas privadas, por actores privados de la sociedad, de las sociedades de las distintas naciones del mundo. Vamos a hablar de este tema siguiendo el capítulo capítulo 10 del libro Pearson y Rochester, Organizaciones Internacionales, lazos entre gobiernos y pueblos. En una primera medida, estos autores van a remarcar que, como ya venimos viendo en las anteriores unidades, en las últimas décadas y en las últimas décadas y de manera lenta, en el siglo XIX y ya con mucha velocidad después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la década del 70 y con la explosión de la globalización, los estados nacionales dejaron de ser no los únicos, sino dejaron de ser los principales actores de las relaciones internacionales, y actores como organizaciones internacionales, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, y empresas transnacionales empezaron a adquirir protagonismo en la agenda de las relaciones internacionales. Por ese motivo, la proliferación que tuvo este fenómeno nos ha llevado a establecer distintos tipos de tipologías, ¿no?, para clasificar a las organizaciones según y siguiendo a Pearson y Rochester, según los miembros que éstas posean, según el alcance funcional, es decir, los objetivos y las actividades que realicen estas organizaciones internacionales, y según el alcance geográfico. Según los miembros, vamos a tener dos grandes tipos de organizaciones internacionales: las organizaciones internacionales gubernamentales, por un lado, y las organizaciones internacionales no gubernamentales, o ONG, como se las conoce. Las organizaciones internacionales gubernamentales o intergubernamentales tienen por miembro a los gobiernos, a representantes de los estados, como por ejemplo las Naciones Unidas, el Mercosur, la entidad binacional Yacyretá, sin ir más lejos. Son ejemplos de organizaciones internacionales gubernamentales, ¿no?, con representación de los gobiernos de los estados. Y por otro lado, el otro tipo de organización, según sus miembros, son las organizaciones internacionales no gubernamentales, ONG, en donde no son los gobiernos los que conforman estas figuras jurídicas, sino que son personas de la sociedad civil, personas físicas o jurídicas, o organizaciones, como por ejemplo la FIFA, es una organización internacional no gubernamental; la Cruz Roja es otro tipo de organización no gubernamental; Greenpeace es otra; Amnistía Internacional, son algunos de los ejemplos; el Comité Olímpico Internacional son algunos de los ejemplos de ONGs internacionales que tienen mucha relevancia en las relaciones internacionales, mucho poder económico y mucho impacto, ¿sí?, en sus opiniones y en sus acciones en toda la comunidad internacional, en toda la sociedad internacional.
También tenemos organizaciones internacionales mixtas, como la Organización Internacional del Trabajo, en donde no solo donde podemos ver representantes de los gobiernos y representantes de la sociedad civil, en este caso de los distintos sindicatos existentes en los diferentes países del mundo. Podemos también diferenciar a las organizaciones internacionales según su alcance geográfico, ¿no? Segundo ítem o atributo para poder diferenciar o establecer esta tipología de organizaciones internacionales, ¿no? Podemos diferenciarlas según sus miembros, según su alcance geográfico y según su alcance funcional. Y según su alcance geográfico también vamos a tener dos grandes tipos de organizaciones internacionales. Vamos a tener organizaciones internacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, de carácter regional o bilateral, y vamos a tener relaciones internacionales de carácter global, es decir, organizaciones internacionales que involucren a dos o un grupo de estados de una región, ¿sí? Y organizaciones o que nuclee a dos o un grupo de estados sobre un tema específico, o a organizaciones internacionales de carácter global universal que propendan a integrar a todos los estados, ¿no? Y en el caso del primer ejemplo, todos los estados o a todas las sociedades del mundo, dependiendo si es gubernamental o no gubernamental. Y en el caso del primer ejemplo, es decir, un alcance regional limitado, ya sea regional o bilateral, podemos nuevamente tomar el ejemplo del Mercosur y como una organización internacional gubernamental regional, la entidad binacional Yacyretá como una organización internacional regional, en este caso bilateral de dos países, y organizaciones internacionales de carácter global, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, y el ejemplo más evidente son las Naciones Unidas, ¿no? Una organización internacional de carácter global, universal, que se propone incluye a todos los países de la Tierra. Y finalmente podemos diferenciar a las organizaciones internacionales según su función, según el alcance, ¿no? Y acá vamos a tener dos grandes grupos de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales de carácter o de propósitos limitados, y organizaciones internacionales con múltiples propósitos. Y las organizaciones internacionales de carácter con múltiples propósitos son las menos, es un cuarto del total de organizaciones internacionales existentes en el mundo, porque la mayoría de las organizaciones internacionales tienen un carácter regional o bilateral, pero bueno, las más conocidas son las globales, y en las organizaciones internacionales globales se destacan obviamente las Naciones Unidas y un grupo de organizaciones vinculado a las Naciones Unidas que están presentes en su carta y de alguna manera trabajan en conjunto, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la FAO, ¿sí? El Banco Mundial, el FMI, ejemplos de organizaciones internacionales gubernamentales globales muy conocidas. Y como dicen los autores, la mayoría de las organizaciones internacionales tienen propósitos limitados, no múltiples, como Naciones Unidas, que tiene múltiples propósitos, no solo políticos, económicos, sino también sociales, culturales. En cambio, las organizaciones internacionales con alcance limitado o de propósitos limitados van a tratar solamente un tema de la agenda internacional. Entonces, por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, va a tratar solo temas militares. La Organización Mundial de la Salud va a tratar solo temas de la salud. El Banco Mundial va a tratar solo temas económicos. Y en cambio, Naciones Unidas va a tratar múltiples temas, ya sea económicos, de seguridad, ambientales, etc. ¿no? Entonces está la tercera característica, la tercera manera de poder diferenciar a las organizaciones internacionales
Mientras hablaba, tuve una pequeña confusión, quiero aclarar. Hablaba de esta tercer característica, tiene que ver con la diferencia entre organizaciones de múltiples propósitos y pequeños propósitos, ¿no? O propósitos limitados. Y las Naciones Unidas es una organización con múltiples propósitos, ¿no? Ya sea porque trata de cuestiones económicas, de seguridad, ambientales, todo tipo de cuestiones, y hay otro tipo de organizaciones, no importa si es de carácter global o regional, que tratan cuestiones limitadas, digamos, cuestiones puntuales referidas a un solo tema y no tocan todos los temas, ¿no? Entonces ahí pues, poníamos el ejemplo de la OTAN, ¿no? Organización del Tratado del Atlántico Norte, que solo se aboca a cuestiones militares de cada uno de sus miembros. Los autores van a hablar de las causas y los efectos de las organizaciones internacionales. Y la principal causa, o entre las principales causas, se encuentran que para que se conformen organizaciones internacionales, ya sea entre estados o entre sociedades, tiene que haber preocupaciones o desafíos comunes. Preocupaciones y desafíos que un estado no puede resolver de manera autónoma, de manera solitaria, y necesita, ¿sí?, el diálogo, la cooperación y en última instancia el establecimiento y la conformación de una organización internacional que pueda funcionar y administrar esas preocupaciones o esos desafíos, que es el principal motivo por el cual se crean las organizaciones internacionales, ¿no? La necesidad de gestionar o resolver problemas, preocupaciones y desafíos comunes, ¿no? Y las preocupaciones y desafíos más comunes que tienen las distintas sociedades y gobiernos del mundo tienen que ver con cuestiones que escapan o que atañen a más de un solo estado, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de la guerra y la paz, obviamente, las cuestiones ambientales, ¿no?, que impactan a todos los estados, no discriminan fronteras, ¿no? Ahora es muy en boga la cuestión sanitaria y las pandemias, ¿no? Cuestiones que necesitan la cooperación entre múltiples estados, entre muchos estados. También el desarrollo y la aparición de catástrofes naturales, maremotos, terremotos, que afectan a muchos estados y que eso requiere de articulación y cooperación internacional, y ahí aparecen las organizaciones internacionales. Y obviamente otra preocupación y problema común, aparte de la paz, del ambiental y del sanitario, tiene que ver con el crimen transnacional, ¿no? Hoy en día las bandas delictivas no reconocen fronteras, operan en distintos países y las fronteras generalmente son sus aliadas, y acá hablamos del narcotráfico, de las mafias, ¿no?, que trafican distintos tipos de mercaderías legales o ilegales, y también personas, digamos. Y el terrorismo internacional, ¿no? Distintos problemas y desafíos que requieren de la cooperación de los estados, ¿sí? Y cuando este problema o desafío se vuelve algo temporario, algo permanente, ¿sí?, se conforman ya órganos burocráticos, órganos administrativos que lidian día a día con estos problemas y desafíos, ¿no? Y con respecto a las organizaciones no gubernamentales, los autores van a hablar de que las organizaciones internacionales no gubernamentales lo que hacen es institucionalizar las relaciones entre las sociedades civiles de las distintas naciones, de los distintos países, ¿no? Tienen efectos muy importantes. Hablan de que las ONGs internacionales generan en las poblaciones, en las sociedades mundiales que la integran y que difunden las actividades de estas ONG, un espíritu más cosmopolita, menos nacionalista, y que esto en última instancia impacta en el ánimo y en el humor de los gobiernos y los estados, ¿no? Al ver que las sociedades se conectan, que cooperan, ¿no?, generan un efecto multiplicador, un efecto mariposa, que tiene un impacto positivo en el aumento de las relaciones pacíficas entre los estados, ¿no? Aunque hay algunos que ponen en duda esto, porque existen también ONGs internacionales, ¿no?, que tienen
un espíritu nacionalista o regionalista, de alguna manera de poner barreras entre distintos tipos de naciones, etnias o religiones, digamos, ¿no? Pero en general se destaca esto, ¿no? De que las ONGs internacionales contribuyen a un clima o a un humor social internacional más cosmopolita y menos nacionalista y confrontativo. Otro de los impactos, de los efectos que tienen las organizaciones no gubernamentales es que su labor, su actuación es vista siempre por los gobiernos, y muchos gobiernos terminan realizándole consultas, ¿no? o terminan adoptando las opiniones y políticas u objetivos que se proponen las ONGs, y finalmente muchas ONGs terminan presionando a los gobiernos para que adopten o lleven adelante una determinada política o acción, ¿no? Amnistía Internacional y Greenpeace son casos de ONGs que influyen en la agenda de los estados, ¿no? Y que asesoran y cooperan muchas veces con los estados. Otro ejemplo de un impacto grande de las ONGs en la agenda de los estados fue la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Las ONGs ambientales que llevan y ponen siempre el tema ambiental en la agenda de los estados. Y con respecto a las organizaciones intergubernamentales, hablábamos ya de las causas, ¿no? Problemas y preocupaciones y desafíos que un solo Estado no puede resolver, ¿no? Y las organizaciones internacionales gubernamentales que conectan los gobiernos nacen, ¿no? de preocupaciones y desafíos como el comercio internacional, cómo gestionar el comercio, y acá existen un montón de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, la más importante, y un sinfín de organizaciones que de alguna manera se abocan y tratan de administrar este tema. Obviamente el problema de la guerra y la paz, que llevó al nacimiento de las Naciones Unidas, ¿sí? como una organización internacional que se propone evitar el conflicto armado entre los estados. Y también, obviamente, estas organizaciones internacionales, como hablábamos, responden a distintos tipos de temas que requieren el accionar conjunto entre los estados, ¿no? Los autores también hablan de que en un primer momento, ante la aparición de un desafío, de un problema, los estados tratan de resolverlo de manera ad hoc, de manera espontánea, ¿no? Y esto puede llevar a la firma de un acuerdo, un memorando y a una acción en conjunto puntual, pero si este problema persiste, ya es necesario la creación de una organización internacional, por ejemplo, para administrar el comercio, el libre comercio y la unión aduanera que existe entre los países del Mercosur. Se crea un organismo, ¿sí? y ya un simple acuerdo, ¿no? ya queda muy chico para la gestión de este desafío común que es administrar un libre comercio entre dos o más países. Las organizaciones internacionales no son solo espacios de cooperación o de gestión en conjunto, sino que también son foros donde los estados dirimen sus conflictos, sus diferencias, ¿no? Muchas organizaciones internacionales gubernamentales están conformadas por asambleas, donde cada estado tiene voz y voto y valen lo mismo. Entonces los estados plantean sus diferencias ante un determinado tema y luego se votan. Entonces sirve también para dirimir conflictos, plantear posiciones, ¿sí? Y muchas veces las ONG sirven para resolver conflictos, ¿no? Muchas veces no se solucionan en el marco de las organizaciones, pero influyen en apaciguar conflictos, porque muchas veces aparecen en esos foros, aparecen mediadores, propuestas alternativas, y también son lugares que permiten conectarse a los estados y no aislarse, digamos, ¿no? Siempre el aislamiento genera mayor desconfianza.
Las organizaciones internacionales gubernamentales en general están compuestas por una asamblea, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de actores, pero donde cada uno de los estados tiene voz y voto, y después se encuentra una estructura o una secretaría administrativa que lleva adelante, ¿sí? La gestión y de alguna manera lleva adelante las recomendaciones, resoluciones o declaraciones que emanan de esta asamblea donde están presentes todos los estados, ¿no? Es importante destacar que la mayoría de las organizaciones internacionales gubernamentales, sobre todo las globales, las declaraciones y resoluciones que emiten no son obligatorias para los estados, y tienen un menor impacto en cuanto a la puesta en marcha de dicha resolución o declaración. En cambio, las organizaciones internacionales con un carácter más limitado o con un alcance funcional más específico, si bien tampoco las resoluciones y declaraciones son obligatorias para los estados, pero al ser un carácter puntual, ¿sí? De un tema específico, los estados tienen un mayor compromiso en adoptarlas y llevarlas adelante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la Unión Telegráfica Internacional o la Unión Postal Universal, cuestiones que tratan cuestiones muy puntuales y por eso los estados que forman parte de estas organizaciones se comprometen rápidamente en adoptarla. En cambio, cuestiones ya como la reducción de armamentos o cuestiones más sensibles, los estados tienen mayor renuencia o ponen mayores obstáculos a llevar adelante la resolución o declaración. Incluso las cuestiones ambientales, como están muy en boga ahora, los compromisos internacionales o declaraciones internacionales que emanan de organizaciones internacionales no son cumplidas después por los estados. Y esto tiene que ver también que hay cuestiones de alta política, como la guerra y la paz, ¿no? Incluso cuestiones, ya hoy en día vemos, de comercio, medio ambiente, que son claves o estratégicas o que implican grandes esfuerzos para los estados, que son muy difíciles de cumplir y que los estados no cumplen. Y en cambio cuestiones de baja política, como puede ser la gestión postal, la comunicación, cuestiones de un menor impacto estratégico, tienen un mayor... las declaraciones y resoluciones que se toman en las organizaciones internacionales pertinentes tienen un mayor poder de acatamiento por parte de los estados. Pero siempre una cuestión de baja política parece de baja política, pero muchas veces escala y se transforma en una cuestión de alta política, de interés estratégico para los estados, y también puede llegar a complicar la relación entre los estados y que los estados apliquen las medidas que las organizaciones internacionales recomiendan en temas que en un principio parecerían ser de baja política. Bueno, espero que les haya servido la clase. En la próxima clase, en la tercera, vamos a hablar de la organización internacional más conocida, que son las Naciones Unidas. Nos vemos por este canal o de manera presencial. Muchas gracias.